Nosotros vemos el día a día a los niños, que yo trabajo con ellos en primaria, secundaria, y finalmente sabemos que la mamá es indispensable el trato que le da a la familia, ¿no? Queremos ahorita, en estos días, con los medios de comunicación que nos han dicho que hay muchísima variedad o variación de las familias, pues seguimos sabiendo que nuestra mamá, pues es la mera mera, ¿no? La jefa. Entonces, la importancia es indispensable. Entonces, el conocer que la mujer es una figura de autoridad, de amor, de protección, es fuerte para que podamos seguir adelante en cuanto a la educación de nuestras futuras generaciones, que son, ahorita están tan, con ganas de recibir ese conocimiento, ¿no? Esos límites, ese amor, esa guía, y la mamá, pues, lo ejerce fuertemente, ¿no? Cada día. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. ¿Qué pasa cuando no está presente la mamá? Cuando no está. Cuando muere, cuando ¿Qué? se retira. Bueno, como Sí, dijeran, sí. se va por los Sí, cigarros. y no regresó. No, es que parece mentira, pero Sí. antes se pensaba de que el único que abandonaba a la familia era el hombre, ¿no? El No. padre. Pero lamentablemente en la actualidad hay muchas mujeres que de repente no sé, a lo mejor no se sienten aptas para ser madres y pues biológicamente pudieron tener un hijo y lo abandonan prácticamente, lo dejan en manos del padre, en el mejor de los casos, y se van. Sí, Entonces, yo conozco una Sí. familia, un amigo mío, su esposa se fue de la casa y dejó un bebé de 6 meses Wow. y 4 jovencitos, 4 o 5 jóvenes. Se fue y entonces él es abogado y tuvo que pues distribuir el tiempo y cada quien asumió un rol en la familia. Y bueno, esta historia terminó bien porque luego como abogado tenía que viajar mucho a la Ciudad de México y en el lugar donde iba a comer, la dueña del restaurancito donde él comía Sí. tenía otros 4 hijos Oye, se hicieron 8, 9. y entonces, Los tuyos, los míos ya, y los y los nuestros. nuestros. entonces rehicieron su vida ambos. Y fíjense que es interesante y además a lo que dicen, es la Sí. nueva dinámica. No podemos negar que es una nueva dinámica social, familiar que tenemos y que ahora, de acuerdo a los derechos humanos, es el derecho a la libre determinación. Es decir, la pareja, hombre o mujer, tiene su derecho humano a decidir si continúa o no en esa relación. Sin embargo, sí es importante, como lo mencionan, y los hijos, ¿cuál es el impacto que los hijos Pues tienen? sí, eso Y de de que ahí ya la- me voy, pues. y de ahí la importancia de mamá, porque la idea, no la idea, la situación es que hay una mayor vinculación Con la mujer, ¿no? afectiva Con la madre. con mamá y un mayor acercamiento. Muy seguramente podemos decir ellos, los que venimos de la vieja escuela, donde papá era el proveedor, pero sin en cambio, ahora que ya mamá en esta dinámica social también trabaja, papá también trabaja, bueno, es uno o dos hijitos, pues ¿cuál es la dinámica, la importancia de mamá en eso que como mamá aporta en la educación, en la Sí. crianza y en la formación de los hijos? Porque qué tal si después el hijito repite la misma historia, Que ¿no? generalmente pasa así, pero están diciendo una palabra bien clave, impacto. Y estamos hablando también de una mamá que puede estar presente físicamente, pero ausente de todas las otras formas, psicológica, afectiva. Es bien delicado. La verdad es que estamos viviendo en una crisis para los niños en donde la mamá está, pero no está. Y algo que usted decía, ¿no? Que conoce este caso que la mamá se fue, no le importó la entraña, porque ese vínculo que está formando el bebé con la mamá fue durante 9 meses alimentándose de ella, oyendo su voz, escuchando sus latidos. Y que la mamá se vaya, aunque esté presente o no, es algo bien delicado para la persona. Ya no vamos a hablar de niños, más bien la adultez es la que determina lo que va a pasar, ¿no? Yo he estudiado un poco y veíamos por qué tanto trastorno ahora. Muchas personas dicen, ay, bueno, es que siempre ha existido, pero ahora se le llama con el nombre adecuado. Yo me rehuso un poquito a pensar eso. Yo más bien pienso que la situación se está dando por la falta de la presencia de la mamá y el papá como pareja
en una familia. Tenemos hijos, pero como decía Francisco, ¿realmente queríamos a los hijos o fue porque fue un accidente? Y qué difícil. Vamos a suponer, bueno, fue un accidente, ya me embaracé, vamos a tener hijos. Ahora tomo el toro por los cuernos y me enfrento y lo educo y lo ayudo a salir adelante. Últimamente los jóvenes no han querido hacer familia, está distorsionado de muchas maneras. ¿Por qué? Por la educación equivocada que hemos tenido. O les queremos dar todo, o no queremos, o lo sobreprotegemos. Entonces, la presencia de la mujer en la familia es indispensable. Yo digo que es algo tan fuerte como el mismo latido del corazón de la personita que se está formando. Cuando hablamos de mujer, podríamos decir, si no está la mamá biológica, ¿puede hacer el papel la abuelita, la No, tía, o no es lo mismo? no es lo mismo, no es Porque lo mismo. hay muchos casos así, que Sí. de repente, pues la hija se fue, o el hijo, y se queda con pues con la abuela. Y la abuela hace ese papel, el niño o la niña crece, pues viendo a su abuela como, aunque sabe que no es su mamá, como si lo fuera. Entonces, el vínculo, ¿qué pasa ahí? Yo he visto que en algunas ocasiones es exitoso, tampoco vamos A decir pues, que no. a decir que nadie, ¿no? No podemos generalizar como tal. Ujú. Pero en la mayoría de las veces la abuela es súper permisiva, es súper de estar consintiendo de más, ¿no? Es que es mi pobrecito, se fue la mamá, ¿qué voy a hacer? En la mayoría de las veces o de los casos es demasiado consentidora. La tía también, o también llega un momento que dicen, no es mi labor, yo no lo tuve, y tiene razón, ¿no? Humanamente, sí te metes a la situación y dices, lo voy a sacar adelante. Y sí, yo no digo que sea un fracaso total ni rotundo, pero la mamá es indispensable ahí, por lo mismo que les digo del vínculo, es más físico. ¿De dónde se alimentó ese bebé desde que se empezó a formar, Ujú. desde que espermatozoide y óvulo hicieron clic, ya está el bebé alimentándose de la mamá? ¿Y si es adoptado o adoptada? Bueno, pues ahí estamos hablando ya de otra situación. Ujú. Inclusive apegado, porque yo he sabido de casos en que es adoptado y él ya trae una historia, un conocimiento. Alguno de los tiroteos de Estados Unidos, el chico se sentía desde un inicio rechazado. La mamá se embaraza, lo da en adopción a una buena mujer, esa buena mujer se muere de cáncer y el chico se sentía desolado. ¿Qué hizo? Un tiroteo en Estados Unidos, un 14 de febrero, no me acuerdo de qué año. Ujú. Creo que estaba en De ahí la, febrero. perdón, de ahí la importancia, en verdad, que en la educación, en la crianza, en la formación de los niños, niñas, adolescentes, es importante y es importante la participación, la aportación de papá y mamá, porque definitivamente mamá va a aportar eso que papá difícilmente podría aportar y viceversa. Es importante la participación de papá y de ahí hablamos de la responsabilidad de ser papá. Y de igual manera los abuelitos, los familiares, cuando pues no hay que papá, mamá no se hacen cargo, pues sí, definitivamente hay que entrar. Pero también tenemos casos donde estando papá y mamá, los abuelitos o los familiares son ayudadores o son... Perjudicadores. Sí, Bueno, porque se siente con esa autoridad. Exacto, porque en la medida considero, y por supuesto lo dejo abierto a la opinión del público y por supuesto de ustedes, yo considero que en la medida que ayudas más de lo que debe de ser, la ayuda se traduce en quitar. Porque también el ser papá y mamá es un crecer, es un madurar. Pero si alguien de la familia me está quitando la oportunidad de crecer, de madurar, de generar esas emociones, de encauzarla, de producir eso que se necesita para el bautizo, para la primera comunión, para el cumpleaños de mi hijo, porque un familiar me pone comida y me pone invitados, dices, oye, ¿cómo se da ese Bueno, le quita crecimiento, esa responsabilidad, madurez? ¿no? Pues sí. Exacto. O sea, yo asumo tus problemas, te resuelvo la vida Sí. y todos felices. Por ejemplo, en el caso de las madres solteras Sí. y viven bajo el mismo techo materno, paterno, ahí, por ejemplo, puede ejercer una presión la abuela en torno a la educación Sin duda. del nieto o nieta. Sin duda, las abuelas entonces entran al papel que siguen siendo mamás. Ahora es Y la- mamá del nieto o de la nieta. Ahora es y de mamá la del mamá nieto, y de pero la sigue hija. siendo mamá de la mamá, o sea, del niño. ¿Sí me explico? O sea, la Ajá, sí. abuelita sigue siendo mamá.
no termina con ese rol, Ujú. porque inclusive está hasta mal que los nietos le digan a la abuelita mamá, Ujú. porque desde ahí ya están confundiendo los roles. El niño es una esponjita, Sí, lo no saben qué sabemos. papel representa Entonces sí, en ese grupo familiar, ¿no? no, y ¿sabes qué? Que Sí. finalmente la hija termina deslindándose de su responsabilidad. Y entonces es, como dice el abogado, es bien importante decir, bueno, pues yo ya nada más me hago acto de presencia porque ya nada más traigo al chico, ¿no? Al niñito. Y ya que se le festeje porque ya Sí. todos resolvieron la situación. Y pasa lo mismo en todo aspecto, en un deporte, en el escolar, en todo aspecto. La abuelita es la que saca la cara, el abuelito es el que saca la cara. Y entonces el niño, ¿cómo ve a la mamá como hermana, como mamá? Ujú. ¿Qué le conviene? Y estamos hablando de verdad de polos. Hace ratito comentábamos, estamos en la permisividad y en el autoritarismo. ¿Dónde está la autoridad que realmente debe de haber? Pues es que está perdida, porque es más fácil para mí donarte mi responsabilidad y tú síguelo. Como lo has hecho también, pues tú síguete. Pues ya, Y la abuelita bien contenta porque está ocupada. Pero Sí. también los abuelos deben de ser conscientes de que hasta determinado momento pueden intervenir. En este contexto, me gustaría que hiciera un análisis, aunque sea muy superficial, sobre los jóvenes, Sí. los niños y los jóvenes. ¿Qué sociedad estamos creando? Ay, ¿O qué sociedad hay? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la sociedad con estos niños y jóvenes? híjole, es algo, yo les voy a ser bien honesta, no me gusta ser negativa, trato de ser positiva todos los días porque trabajamos con personitas y los niños son una preciosidad, es un tesoro. Yo le digo a mi familia, yo estoy enamorada de mi vocación porque es trabajar con personas nuevas que acabamos de desenvolver, pero sí me da mucha tristeza darme cuenta que los chicos no tienen límites. Hay un libro de un autor que a mí me encanta mucho que se llama Disciplina Inteligente, no sé si puede decir el autor, Sí, claro. Vidal Schmil, y dice él, los límites deben de apuntarse muy correctamente porque los niños te lo piden a gritos. Y estoy hablando de niños y jóvenes. Sí. Ahorita no hay ninguna persona que les ponga un límite. ¿Por qué? Déjalos que crean o que no crean. Hace un poco me llegó un correo de un papá que me decía, Miss, le voy a pedir de favor que no le enseñe a mi hijo nada de religión ni de valores, porque le estamos dando la libertad de que él elija. ¿Cuándo va a elegir? ¿Y el niño era de primaria? Claro, de primaria, de cuarto. ¿Cuándo va a elegir? Si desde bebés les enseñas a santiguarse, a que hay un ser supremo que te cuida, que te creó, que te ama, sin condición. Entonces, obviamente, si nosotros no ponemos ningún límite, si no hay ningún tipo de freno, estamos enfrentándonos con chicos que cuando encuentran autoridad se desconciertan, se burlan. Y estamos preocupantemente hablando de personas que están llegando a las últimas consecuencias. Niñas embarazadas que no tienen ni el cuerpo. Niños que están probando alcohol, drogas, porque ya están a la mano. Y que es preocupante porque se están autodestruyendo. Lo que le digo a los alumnos, no lo hagas por nadie, hazlo por ti, cuídate tú. Pero si no hay papás, no hay autoridades que les digan, esto es bueno, esto es malo. No, tú prueba, tú vive. Y los medios de comunicación también nos ayudan muchísimo con eso. Pues tú vive la vida, sé feliz, todo está permitido. Pero San Pablo en sus cartas dice, todo me está permitido, pero no todo lo que debo hacer me conviene. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo es el futuro de nuestra sociedad? Debemos de retomar las riendas. Los adultos debemos de saber hasta dónde permitir y hasta Claro. dónde dejar vivir. Digo, finalmente, a ver, vamos al mar. Sí, mira, siente el agua, como llega la ola, ten cuidado. Porque No le te tengas puede miedo al agua. revolcar. Sí. Claro, no le tengas miedo al agua. Mi papá me decía, tenle respeto al agua. Y a mí me encanta y me ha revolcado 2 veces, pero me encanta, pero tengo respeto. Entonces, si mi papá no me hubiera dicho, ten cuidado, pues obviamente yo me hubiera metido ya en la estrellota. Pero finalmente mi mamá me encanta, pero tuve unos papás que me decían, esto se puede, esto no hay manera. Así No es no. Y fíjense que toca un tema muy importante, la responsabilidad de ser papá y mamá, y eso es bien importante, y considero que esa educación, esa crianza, esa formación debe tener los elementos de una independencia emocional y una independencia económica. Es decir, papá, mamá, además de, tenemos fecha
trasladado al ámbito jurídico, fecha de caducidad y fecha de prescripción. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo como papá y como mamá tengo una fecha límite de que yo ya le di la educación, ya le di la alimentación, ya le di la formación, y la formación es cómo lo estoy preparando para resolver los problemas que se le presenten, porque serán de él y serán su responsabilidad saber cómo manejarlos. Entonces yo como papá, como mamá, tengo fecha de caducidad, es decir, va a llegar un momento, una edad de mi hijo, que hijo, es tu decisión, haz tu historia y es válida. La otra, independencia económica, hijo, hija, vaya, desde cierta edad, irlo encaminando desde lo que le guste, de lo que quiera estar, a producir sus propios ingresos. ¿Por qué? Porque papá y mamá tenemos fecha de prescripción, es decir, un día nos vamos a morir. Y si no lo dejamos preparados, no, hombre, hasta la muerte es una preocupación. ¿Cómo lo voy a dejar si no sabe? Pero ¿sabes sabe por qué hacer nada, también ¿no? no les enfrentan sus consecuencias? Hay consecuencias para todo, buenas y malas. Claro. Toda acción corresponde a una reacción. No hay consecuencias, no te preocupes. Papás que llegan, Miss, fue mi culpa que no traiga la tarea. Miss, fue mi culpa. No, enfrenta a tu hijo. ¿No trajiste la tarea? A ver qué te dice la maestra. Hay una consecuencia, enfréntala. Pero no quieren. Entonces, cuando son adultos, sus consecuencias, yo sé que mi papá y mi mamá me las resuelven. Sí. Mis abuelos me las resuelven. Alguien más las resolverá. El dilema es que siendo adultos, las consecuencias llegan a los juzgados, es. familiares, penales, y dependiendo de lo que... Es que mi mamá... No, a ver, eres mayor de edad, Sí, vente para así acá. es. Y entonces es importante, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que fomentamos? Una cultura de derechos humanos, donde tenemos que respetar los derechos humanos de los menores, pero también tenemos que enseñarles que hay responsabilidades. ¿Para qué? Para que en una vida adulta sean hombres, mujeres, sean personas responsables de su actuar. Y que sean felices, esa es la finalidad de toda persona, que sean felices, pero de manera responsable. Y de esa manera iremos construyendo una cultura de paz, una sociedad armoniosa, una sociedad donde hombres y mujeres respetemos mutuamente nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Tu reflexión final? Bueno, pues que de verdad queramos una cultura, un futuro mejor. No solamente que se quede en frase, sino que seamos nosotros responsables. Si yo pongo mi granito de arena, si yo cambio, yo no juzgo a los demás, pero yo empiezo por cambiar, hacer lo que me corresponde con todo el amor, con toda la responsabilidad, voy a empezar a cambiar mi sociedad. Pero empezando yo, no pedirle al gobierno, no pedirle a los demás hacer las cosas. Yo, mi persona, mi interior, ¿qué puedo aportar? Y aportarlo de todo corazón. Y espero que lo poquito que pudimos platicar, pues sirva para algo y que podamos ir adelante, porque es nuestro país, son nuestros niños, es nuestro futuro, Claro. y que no preguntarnos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos dejamos a nuestro mundo. Y con qué Eso es muy habilidades y bien. destrezas dejamos a nuestros hijos, nuestras Claro. hijas, para resolver lo que se presenten, porque es evidente que la dinámica, el mundo está cambiando. Eso sí, definitivamente. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.